6:42 son las 6 de la mañana con 42 minutos. Saludamos con la señorita asambleísta Natalie Morillo del bloque de Construye. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por estar aquí presente en esta mañana. ¿Qué pasa con Construye? ¿Qué opinión tienen de los resultados de la Asamblea Nacional? Más o menos se dejó entrever de que las preguntas, en este caso del trabajo por horas y el tema de los arbitrajes internacionales, eran preguntas que fueron acogidas de un planteamiento que presentó Construye fundamentalmente. Entonces es una derrota también para ustedes. Osvaldo, Gustavo, buenos días a Bienvenida. toda la audiencia de Radio La Poderosa, quienes nos sintonizan esta mañana. Nosotros no lo vemos como una derrota, nosotros lo vemos como una victoria. Recordemos que Construye, a pesar de que no pudo inscribirse para realizar una campaña para el sí, como se propuso en un inicio, pues lo hizo a manera de las redes sociales, por lo digital. Nosotros estuvimos activos, igual en los medios de comunicación, y esperamos que estos temas, como el trabajo por horas, que fue el que no pasó de las 3 propuestas de temas que nosotros habíamos pedido al presidente en enero de este año, que era la extradición, la extinción y el trabajo por horas, pues que se pueda revisar y se pueda tratar dentro del legislativo para poderle dar mejoras a todos los ciudadanos que en este momento lo necesitan y a nuestros jóvenes, que son quienes necesitan estos trabajos que sean por ciertos tiempos, ya que al momento de estudiar no tienen todo el tiempo para poder trabajar y estudiar, ni siquiera a veces tienen los medios tiempos. Entonces esperamos nosotros que se pueda revisar este tema. No es una pérdida, nosotros temas de seguridad se ha ganado. Hemos visto que el pueblo votó decididamente por el sí. Ahora le tocará al presidente también hacer una cohesión con la Asamblea Nacional, pues para que pueda ser tramitado de manera inmediata y para poder revisar que todos estos temas no sean cortoplacistas, sino que se piense también en una visión a mediano y largo plazo para poder tener una agenda pública. Pero como ¿qué temas podrían ser cortoplacistas en este caso? De estas preguntas, de lo que tendrá que enviar el presidente de la República. Que no queden solamente en la consulta popular y ahí y ya, Osvaldo. Se necesita poder tener sistemas, necesitamos poder tener un sistema, crear sistemas de inteligencia, necesitamos tener mejores sistemas de justicia, realizar las revisiones necesarias al Código de la Democracia. El Ejecutivo tiene a su bancada oficial y pues de ellos también deben hacer estas propuestas para que no queden en el corto plazo. ¿Por qué, Osvaldo? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos el tema de la extradición o de la extinción. Sí. Pero ¿qué estamos haciendo? Ya vienen en agosto las primarias de los partidos y movimientos políticos para poder participar en los comicios del 2025. O sea, ustedes dicen se puede diluir este pero tema. Pero hay plazos que tienen que cumplirse, ¿no? En este caso. Claro, así es, pero a lo que yo me refiero, ahí es a donde entra el mediano y largo plazo. Pensar en lo posterior, en qué es lo que viene, cómo se va a garantizar que no sigan existiendo estos asambleístas o estos actores que están dentro de las organizaciones políticas y que son parte de estas organizaciones delictivas, de estas organizaciones criminales. Ya no queremos más aliagas dentro de la Asamblea Nacional, que hemos visto en el caso de Metástasis, cómo salió, en el caso Purga igual, en el caso Pulga también que se realizó. Hemos visto todo, todo este engranaje también en donde han cooptado a ciertas organizaciones políticas. Entonces, por eso es necesario que dentro del Código de la Democracia se revise, se reestructure para ver en las primarias cómo se acogen o cómo se receptan a los nuevos personajes. Pero estas reformas que se podrían dar al Código de la Democracia no entran en vigencia para este proceso electoral. Pues acordémonos que cualquier reforma que se haga en las leyes electorales tiene que ser un para año el antes. siguiente, así es. Pero por eso, Osvaldo, muy yo me refiero al pensar en el mediano y largo plazo. A eso es a lo que yo me refiero. Yo decía, ¿están polarizados en este momento en la Asamblea Nacional? Ustedes como bloque prácticamente han señalado que esta incidencia que se da de haberles eliminado del padrón del registro de partidos políticos se debe a una incidencia del presidente de la República. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes en la Asamblea Nacional?
Pues nuestra posición tiene que ser una posición para los ecuatorianos. Se va a realizar la apelación respectiva al Tribunal Contencioso Electoral para que revise cuál puede ser la sanción. Nosotros hemos revisado y pues la sanción no es eliminar al movimiento y peor de manera definitiva, es una sanción económica, es una multa. Pero nosotros seguiremos todos No, los pero recursos la sentencia correspondientes. del juez del Sí, pero es primera contencioso instancia. claro, es primera instancia, Así pero es, ya es primera determina instancia que se elimine del elimine registro. del registro. Por eso mismo, esa sentencia en la ley, no, o sea, no existe en la ley. Por eso se va a apelar con todos los argumentos necesarios y no solamente en instancias nacionales, también en las instancias internacionales y pues esperamos que ya los jueces del contencioso electoral, no solamente uno, sino todos los jueces puedan determinar esto de manera racional y con legalidad. Nosotros dentro del legislativo seguiremos trabajando como hasta ahora, pensando en los ecuatorianos. No somos una oposición ciega o una oposición que se opone por oponerse, a pesar de que hubo estos problemas la semana pasada, el fin de semana. Nosotros continuamos con la campaña por el sí, apoyando al Ejecutivo, a pesar de que hubo entre las bancadas un ir y venir de ciertos comunicados. Pero aquí creo que Osvaldo tiene que primar la racionalidad y tiene que primar el ecuatoriano. Los ecuatorianos, justamente en esta consulta, vemos que ha habido un voto más razonado. No ha sido votar por votar y todo en plancha. Ha habido un voto tal vez más razonado. Seguramente pienso que al Ejecutivo le faltó muchísimo por hacer en la campaña electoral por estas dos preguntas del arbitraje y del trabajo por horas que no pasaron. Y pues ahí se evidencia que la gente estuvo un poco más leída, no hubo tanta polarización en el momento de la votación y eso también deja un gran Entonces mensaje. los ciudadanos dilucidaron que las preguntas no les eran convenientes, con conocimiento. Más que no eran convenientes, creo que le faltó al Ejecutivo darle más información al ecuatoriano, a los ciudadanos, a los electores sobre estas dos preguntas. Porque en cambio, él no, justamente le escuchaba a la anterior invitada, que decían que ellos estuvieron a favor del no. Y pues creo que eso fue lo que le faltó al gobierno. Más información ante estas dos preguntas, porque ahorita la gente lo que necesita es seguridad. Entonces está diciendo la ciudadanía, ok, en estos momentos difíciles de violencia, de crisis que existe, vamos a dar apoyo al tema de la seguridad, muchas veces sin meterse tanto a cuáles serán los anexos y demás. Pero en estos otros dos temas, como el económico, que es el trabajo por horas, también es una necesidad y hemos visto también en las encuestas que es una de las principales temores que tiene la ciudadanía, el tema económico, y pues no se votó, sin embargo, por el sí. Estas dos preguntas en las que gana el no, en las que se pierde por parte del gobierno, no sé si ustedes dicen, no, es que nosotros no hemos perdido, pero ustedes propusieron esas preguntas. Son fundamentales. Se daba por entendido que el resto eran preguntas gancho. ¿Quién va a estar en contra de la seguridad? Todos necesitamos seguridad y vamos a votar por el sí en este caso. Eran las preguntas que arrastraban estas dos que pierden fundamentalmente. Y luego en la asamblea que tendrán que tramitar hay una asamblea polarizada. ¿Ustedes van a apoyar lo que venga del gobierno, asambleísta Natalie? Como le decía, es momento de trabajar cohesionadamente, es momento de llegar a un gran acuerdo nacional, es momento de dejar las líneas, las banderas políticas de fuera y pensar en el Ecuador. Si realmente se quiere un nuevo Ecuador, como lo dice el presidente de la República, pues incluso los egos también tienen que hacerse a un lado y hacer los acercamientos a las bancadas para poder que incluso ahora que llegan a estas reformas a la Asamblea Nacional, que salgan de manera adecuada y pues que salgan según lo que nuestros mandantes, que son los ciudadanos, ratificaron ayer con su votación. Nosotros, muy coherentes de lo que quiere la ciudadanía, pues nosotros apoyaremos lo que realmente son las necesidades por el país. Del país, sin pensar en el gobierno. ¿Ustedes consideran que, lógicamente, el número es 9-2 prácticamente?
¿Es un triunfo del gobierno esto de la consulta popular con estas 9 preguntas aprobadas? La verdad, yo no le vería un triunfo. Creo que el triunfo hubiera sido si las 11 preguntas estaban aprobadas. Yo creo que esto deja un gran mensaje para el Ejecutivo, para que incluso pueda trabajar de manera más cercana. Tiene que hacer una revisión de su gabinete, sin duda, y ver también los otros temas que salen, ¿no? Ya renunció ayer, ¿no? Pero Para está asumir ahora titularizada en el Ministerio Ministerio del Interior. Ahora esperemos ver a quién ponen de cabeza en el CIES. Justamente lo que mencionaba yo de trabajar también en reformas o mejorar el sistema de inteligencia viene por ahí. No podemos tenerle con muchos encargos a quien maneja el CIES, a quien tiene que, los primeros actores, los que tienen que estarle dando las primeras alertas al presidente de la República, es precisamente todo el sistema de inteligencia, su director del CIES. Entonces, el director del CIES no puede estar con tantas delegaciones, porque ahora creo que tiene varias delegaciones el director, y quitarle para que se dedique únicamente al tema de inteligencia, porque si tenemos una buena inteligencia no vamos a tener lo que ocurrió la semana pasada con estos apagones, porque ya se hubiesen generado las alertas respectivas que el gobierno necesitaba tener para poder ya tener una prevención ante estos temas Pero eso no era que nos cuestión de afectan. inteligencia, pues, asambleísta. Claro, ¿cómo va a decir que no, Osvaldo? Eso es un tema, evidente, así es, pero es un tema también de inteligencia en donde vemos al secretario de Comunicación que dice que les han cerrado, que les han abierto las compuertas y demás. Usted Pero habla todo del esto, sabotaje. pero exacto, todo esto viene de una parte de inteligencia. Si no existe un buen sistema de inteligencia, no continúa el país, o sea, porque de ahí, Yo de me ahí refiero nace. a las alertas. Pues las alertas se las daban los medios de comunicación, las alertas daban los técnicos. Claro, que pero yo estoy hablando del preveían. tema del sabotaje precisamente que se habló y estoy mencionando, ¿Usted cree que haya viéndome a la habido fuente. sabotaje a pesar de que los técnicos dicen todo lo contrario? Yo no creo que haya existido sabotaje, no sé qué información tiene el presidente de la República a la interna, no podría yo confirmar esto, si hubo o no hubo. Él me imagino que tiene mayor información, pues porque es parte de su gabinete, las personas que le dieron o no le dieron la información que necesitaban. Pero ahora creo que es momento de cambiar la página y pues preocuparse realmente de todos estos problemas, porque ya ayer no tuvimos los apagones porque era la jornada electoral, pero hoy día Sí, ya tenemos nuevamente cortes, ¿no? tenemos cortes 7 horas de en cortes el tenemos país. en este caso. A ver, pasemos con alguna inquietud. El 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días. Lo escuchamos. A ver, está... Siga. Buenos días, lo escuchamos. A ver, algo pasó ahí porque estaba escuchándole al oyente. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Licenciado, buenos días. Señor invitado, buenos días. Es cierto que ya el Ecuador decidió, sea para bien o para mal, esperemos que sea para bien, ¿sí? Pero ya este país está lleno de, perdón la palabra, de mercado, de mercaderes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, o el gobierno que está de turno intenta hacer una cosa, vienen los otros, desmienten con comunicados falsos. O sea, ya deberíamos tratar de los ecuatorianos madurar en ese sentido, analizar y ver qué es real, qué no es real. Porque estamos, perdón la palabra, licenciado, en un mercado. Buenos días. Muy bien, gracias también por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado Morocho. Buenos días a la señorita invitada. Bueno, yo quiero opinar algo, licenciado. La verdad, yo sí soy adherente de la Revolución Ciudadana y lo digo con mucho orgullo, pero en esta vez, oyendo la participación de la señora González, me decepcionó mucho porque, en definitiva, ella sacó la papeleta de 11 veces no. Y ahora le estaba escuchando tinosamente y dice que era algo coherente, que había que votar sí cuando ella hizo campaña al 100% del no. Entonces, yo no sé por quién ellos trabajan, ellos quieren el bien para ellos o para nosotros los que somos
de la Revolución Ciudadana o el pueblo entero, licenciado. Como decía el señor anteriormente, se puede notar claramente que no trabajan por el pueblo. Aquí tenemos que unirnos. Realmente uno no se sabe ni a quién apoyar, ni qué decir, pero sino que hay que tener criterio propio nada más. Licenciado, muchísimas gracias. Yo estaba 17 minutos. Sé que no es mi derecho, que Dios le pague. Yo le pido disculpas. La verdad es que yo tuve un desfase. Me parece que es mi equivocación. Le pido disculpas, por favor. Ustedes tienen todo el derecho de participar y por ende estuve acá profundizando en los temas con nuestros invitados, así es que le pido mil disculpas. Otra línea, el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Buenos días, señor asambleísta. Bueno, yo quisiera primero empezar con la primera participante, que lamentablemente no me pareció. ¿En qué sentido? Realmente la asamblea debía haber hecho eso mucho más antes, como ella lo manifiesta. Pero lamentablemente estamos más de 6 meses con la asamblea y no se han pronunciado. Entonces yo no sé por qué esa candidata dice que supuestamente ya ha tenido todo listo. Bueno, yo no sé cuáles son las razones, pero realmente no me parece eso. Ahí hay que aclarar un asunto, sí, esto estaba para el segundo debate. Lo que pasa es que estos temas tiene que ponerlos a consideración el presidente de la Asamblea, es la potestad del presidente de la Asamblea, el señor Henry Kromple, que no lo puso. Y ya se vino después. Entonces esto es importantísimo. O sea, en ese caso, si ellos, también le comparto aquí a la asambleísta, si ellos quisieran trabajar, lo hubieran hecho mucho más antes. Segundo, el asunto de las 2 preguntas que perdieron, lamentablemente no sé. Realmente el pueblo prácticamente no, como dice la señora, no hubo conocimiento, porque algo de las 2 partes sí debía haber salido esa situación, cuáles son los pros y los contras del asunto internacional, y cuáles eran los pros y los contras en este caso del asunto del trabajo. Y por último, el día de ayer me gustó su emisora que realmente hayan expertos que realmente vinieron. Por ejemplo, el famoso proyecto Fénix, que no le dejaron al lazo, o sea, no dejan trabajar los asambleístas, no trabajan y no dejan trabajar, así de sencillo. Muchas gracias, licenciado. A usted, gracias también por la participación, señorita asambleísta. De una vez, una más, un criterio más, 255-4090, 2546-108, habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Mi estimado señor Morocho, muy buenos días. Señor asambleísta, muy buenos días. Bueno, como ciudadano, queda claro que la gente le dijo a las 2 preguntas que no, y le dijo, gobierno, empiece a trabajar para que ya no, de aquí ya no exista pretexto para que digan que no le dejan trabajar en el tema de seguridad. El famoso plan Fénix, como ciudadano, no sé cuándo lo veremos. Y en este caso, por ejemplo, no nos sorprendamos si es que en esta semana le capturan a Pico, y adicional, a construir, ¿no? El gobierno no le quiere construir, le quiere destruir. Muchas gracias, licenciado. Un buen día. A usted, gracias por la participación. 255-4090, habilitado. Buenos días, lo escuchamos. No, ya, está bien, vamos con estas reflexiones. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron los 3 radioescuchas. Por un lado tuvimos al gobierno que invitaba a votar todo sí, también teníamos a la Revolución Ciudadana que invitaba a votar todo no. Creo que aquí el único victorioso, el único que ganó fue el pueblo ecuatoriano, quien puso un límite, y seguramente estas 2 preguntas, que estoy más que segura de esto, que no pasaron fue por la falta de información que existió, no se comunicó bien, no se informó bien a la ciudadanía cuáles iban a ser las ventajas. El responsable directo es del gobierno de haber perdido esas preguntas. Yo creo que existió una mala comunicación por parte de quienes estaban apoyando el sí, por parte del Ejecutivo, obviamente, pero aquí, como lo ratifico nuevamente, el ganador es el pueblo ecuatoriano, quien se evidenció que votó de una manera razonada. Eso sí, aclarando que hubo desinformación en estas 2 preguntas, porque yo veía igual cómo se iban moviendo los temas en las redes sociales. Sobre la pregunta, la penúltima, que igual el radioescucha mencionaba, el ciudadano decía que no se han trabajado. Me imagino que a lo que se refiere es a las reformas del COIP. Pero recordemos que nosotros fuimos quienes alertamos que se estaba tratando de meter la mano a la justicia con estas malhadadas reformas al COIP,
que era sobre el artículo 658, que autorizaban nuevamente a poder revisar algunas sentencias, las investigaciones, sin un nuevo recurso. Y el otro que era precisamente sobre el tema de la reserva de indagación. ¿Qué es lo que íbamos a tener ahí? Pues íbamos a tener a gente que iba a estar, a los campaneros que iban a estar diciendo cómo estaban las investigaciones, y además a campaneros con corona. ¿Quiénes son los campaneros en este caso? Tenemos al campanero que está desde Bélgica, que es quien siempre cuando hay un tema importante que está llevando a cabo la fiscalía, o cuando va a haber allanamientos, como en el caso Metástasis, recordaremos que él anunció previamente que se iban a realizar estos allanamientos, como diciendo, hey, señores, huyan. Eso es lo que tenemos en los campaneros de las esquinas cuando hay delincuentes que van a robar a una persona y ya les anuncian lo que va a pasar para que puedan huir. Eso es lo que tendríamos, y a eso es a lo que nosotros le dijimos que no. Nosotros pedimos que se cambien, que se eliminen algunos artículos, y ya estuvo en manos del presidente de la Asamblea Nacional, quien no lo hizo, y precisamente hoy se cumplen los 60 días, se vence el plazo para poder haber tratado estas reformas al COIP. Y pues, ¿esto qué significa, Osvaldo y amigos Radio Escucha? Pues que esto se archivará durante un año, y de ahí veremos la siguiente asamblea si lo vuelve. Ya está con el tema de las preguntas de la asamblea. De la consulta popular. Tendrán que tramitar. Así es, pero por eso fue que no se trató, porque nosotros sí lo revisamos. ¿Van a apoyar entonces este tema dentro de la asamblea? ¿El tema de la consulta? Claro, las preguntas que tienen que Por ir, supuesto. Por supuesto, Osvaldo, nosotros independientemente de la situación que fieles están atravesando, con los ciudadanos, fieles con la ciudadanía, con el clamor popular que es el tema de la seguridad. Nosotros a todos los temas, inclusive a las propuestas, a los proyectos económicos urgentes que el Ejecutivo envió a la Asamblea, nosotros solo nos opusimos a uno, que era el a la ley tributaria. Y el resto nosotros apoyamos porque justamente veíamos la Natalie, necesidad de la seguridad. ¿Ustedes podrían estructurar una nueva mayoría con el bloque de gobierno y el Partido Social Cristiano? No podría decirle o asegurarle que sí una mayoría, pero yo como Natalie Morillo creo que lo principal en este momento es llegar a acuerdos, y pues qué mejor de poder tener una mayoría fuera de quienes han sido parte de donde estamos ahora como país en esta crisis económica en la que nos encontramos. O sea, no descartarían que se converse, que ampliar esta situación. Lo principal es eso, lo principal es llegar a diálogos, porque si nos cerramos va a haber más fricción, más y no, así es, y los que van a sufrir son nuestros mandantes, y nosotros fuimos elegidos, fuimos electos precisamente para dar soluciones, no para estar en este ir y venir de peleas. Aquí es un tema de sentarse tanto el Ejecutivo como con las diferentes bancadas, sin egos, y pues pensar en pro del país para poder crear una agenda y revisar las políticas públicas la doctora María Paula Romo dice que el presidente está detrás del asunto de Construye, ¿no? De eliminarlos prácticamente del espectro político. Sí, es una revisión por parte del Tribunal Contencioso Electoral, y pues nosotros tenemos que revisar realmente qué es lo que ha pasado. ¿De acuerdo o no de acuerdo con lo que dice la doctora María Paula Romo? Se han tenido algunos quiebres entre el Ejecutivo y el movimiento Construye, y yo no le podría asegurar eso, pero aquí quien tiene la responsabilidad total y absoluta es el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es lo que yo le puedo decir. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias por la presencia en esta mañana. Gracias a usted, Osvaldo, Gustavo, por la invitación, y a todos los amigos oyentes, una excelente semana. La asambleísta Natalie Morillo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.